Muy buenas tardes a todos. Seguimos con el complementario de básico en agricultura ecológica y hoy continuamos con el tema relacionado a... Deme un momento. No sé si ven acá, vamos a ver el contenido programático, por favor. Ahora sí ya. Sí, ok. Como les dije, están haciendo el básico en agricultura ecológica, un curso corto complementario que debería ser presencial, pero desafortunadamente como estamos en pandemia, desafortunadamente, pues tenemos que aplicarlo de manera virtual. Pero el objeto es tratarlo de hacerlo un modelo técnico de enseñanza en el sentido de que traten de adquirir los conocimientos que previamente ya tienen como presaberes o manejo inicial de ellos y dar las condiciones que se aplican de acuerdo a la competencia. Entonces, como les había dicho la clase anterior, la competencia consiste en establecer cultivo según tipo de producto. ¿Qué es la competencia? La competencia es el tema que engloba todas las demás ítems del tema. O sea, estos ítems que se llaman resultados de aprendizaje, o sea, las actividades que se van a llevar a cabo el establecimiento del cultivo de manera ecológica. O sea, aplicando principios agroecológicos. La clase del lunes vimos el proceso de desarrollar labores de manejo ecológico de suelos, que fue la clase anterior. Vimos la parte de degradación, agentes físicos, químicos y biológicos, y la implementación del manejo ecológico haciendo actividades amigables con el suelo. Hoy vamos a ver una parte que es muy importante, que es la realizar asociación ecológica de especies vegetales. No pude preparar la presentación, entonces me tocó buscar una información así, qué pena con ustedes, pero va a hablar sobre el tema. Realmente lo que importa es lo que les dicten que la información que está presente, que realmente pues complementa. Entonces, denme un momento. Qué pena. Ya les comparto, es que están entrando varios. Ya. Entonces, el tema que hoy vamos a ver es asociación de especies vegetales de manera ecológica, ¿cierto? Entonces, ya un momento, muchachos. Ya les comparto. Entonces, como sabemos, la asociación, pues básicamente, ustedes han escuchado qué es asociarse y rotar, ¿no? Más o menos tienen clara cuál es el objeto de asociar y rotar. Alguien que quiera hacer el aporte. O me quiera dar aporte respecto a eso. ¿O qué entienden ustedes por eso? O de su punto de vista, como hicieron la primera actividad, no se preocupen. Están escribiendo por el chat. Si pueden hablar mejor, no se preocupen. No escuchan nada, qué pena. Los que no escuchan, ¿me escuchan o no? Qué pena. Los que están aquí, la mayoría, no sé, para corroborar. Sí, señor, lo que pasa es que En mi caso no escucho. Activar la opción que dice llamar a través de internet y ahí ya le queda habilitado el audio. Qué pena, muchachos. La ignorancia. Bueno, la asociación tiene que ver con... Pues veo acá, no sé, veo, pues el micrófono está activo, pero no sé exactamente. Altavoces, micrófono, pero no veo esa opción. Ahí dice cuando está, bueno, depende de donde esté conectado. Si es desde el celular, ahí le dice conectar como decía el compañero, tipo llamada. No, estoy Sí, conectado desde el PC. No, señor, lo que pasa es que eso es problema, digamos, del usuario, no de usted, instructor. Ok, conectividad. Sí, señor. Ok, bueno, entonces volvamos de nuevo. ¿Sí escuchan? Qué pena, muchachos. Kerly, ¿sí escucha? Qué pena. Que Kerly no escuchaba. Ya, profe. Listo, bueno. Entonces, ¿qué entienden ustedes o qué creen ustedes que eso es llevar a cabo una asociación y una rotación? O sea, ¿qué de su punto de vista, alguien que me quiera dar de manera, así no tenga, bueno, tenga o no conocimiento respecto al tema, o sea, que me dé su punto de vista? Como ir cambiando la variedad de cultivos, o sea, no ir sembrando siempre lo mismo, instructor. Algo así Exactamente. entiendo, ¿no? Básicamente, exactamente. La asociación es la implementación de especies vegetales que tengan la capacidad de no crear antagonismo entre ellas, o sea, que no creen competencia entre ellas, pero que cuando se asocien
creen una simbiosis o creen como una hermandad, por más decirlo así. O sea, que una me aporte un nutriente a otra y fijen nutrientes diferentes sin afectarse entre una y otra. Y la rotación básicamente hace referencia, es con el fin de que es una práctica cultural más o menos, o un manejo agronómico implementado con el fin de ¿qué? De reducir la incidencia de plagas, enfermedades y malezas, cambiando el hábito de esa especie. O sea, digamos que si yo sembré tomate ahorita, no voy a sembrar una solanácea de nuevo, voy a sembrar otro tipo de especie con el fin de romper ese ciclo. En específico, hablando en plagas. Las plagas son muy resistentes y tienen memoria metabólica. O sea, la memoria metabólica es aquello que decimos que, por ejemplo, a mí me gusta el sancocho y exactamente hoy domingo quiero comer sancocho, pero tengo que ir a buscarlo. Entonces tengo que desplazarme a donde está el sancocho para podérmelo ir a comer. Sucede y pasa que las plagas tienen ese mismo aspecto, tienen memoria metabólica. Si yo les cambio el ciclo productivo del cultivo que está presente por otro tipo de cultivo, inmediatamente rompo su ciclo y no tienen la capacidad de llevar a cabo su proceso de reproducción. Entonces, profe, una pregunta. ¿sí? ¿La rotación de cultivos se debe hacer con diferentes tipos de cultivos o puede ser con la misma especie? No generalmente, porque si manejamos la misma especie, o sea, la misma especie como tal, sigamos, si vamos a manejar solanáceas, si manejamos una solanácea de la misma especie o la misma familia, básicamente no romperíamos el ciclo, porque la plaga tendría la misma afinidad. Lo más recomendable en este caso es cambiar la familia, o sea, solanácea pasarse a de pronto cruciferáceas y así sucesivamente, con el fin de cambiar el tipo de cultivo, o sea, y a la vez romper el ciclo. Pero suele suceder que se pueden a veces manejar especies similares, pero no es muy recomendable. Realmente hoy día hacer rotaciones con las mismas especies, pero no es lo que aplica en la agricultura ecológica en este caso. Pero bueno, vale, gracias. Entonces, ¿qué consiste? Básicamente la agricultura, eso es como un diagrama. Entonces, ¿en qué consiste? La rotación se debe hacer planificación de ella. ¿Se debe hacer una rotación dentro de un huerto ecológico? Sí, se debe hacer. Hay asociación de cultivos, bueno, esto es un diagrama como tal, qué pena muchachos. Entonces, ¿en qué consiste la asociación de cultivos? Es que tengo la reunión acá. Entonces, la asociación de cultivos consiste básicamente en la plantación conjunta de distintos cultivos. O sea, asociación es implementar cultivos de diferentes especies que no creen antagonismo entre sí, pero ayudan al mejoramiento del agroecosistema. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Entonces, ¿con qué fin? Ayudan a que a captar aumentan la captación de nutrientes, disminuyen la incidencia de plagas y aumentan la polinización cruzada entre ellas, puesto que la polinización varía dependiendo de la especie a la cual se establezca. Entonces, ya no estamos usando un método de monocultivo, sino de policultivo, que es lo más recomendable en la agricultura ecológica. O sea, esto debería hacerse en ámbito de agricultura actual, la implementación de policultivos, diferentes tipos de especies. Pero no se hace porque realmente, si lo vamos de la parte comercial, es inviable en la parte económica. O sea, básicamente un agricultor ahorita no va a arriesgar dinero diciendo, no, es que no, eso es mentira. Básicamente es muy difícil implementarlo. También porque no hay el mercadeo, como digamos, o la parte, digamos, cultural o de canales de comercialización que incrementen el uso de este tipo de agricultura. Entonces, obliga a la agricultura a seguir, digamos, ciñéndose en los principios de la agricultura convencional. Entonces, eso es debido a la problemática actual que se está presentando. Entonces, eso respecto a la asociación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene la asociación de cultivos? Básicamente, influye en la dinámica de poblaciones. Como les dije, la dinámica de población, dinámica tiene que ver con comportamiento. O sea, influye en el comportamiento poblacional de insectos plaga. O sea, que provocan menos daño. Suprime hierbas, claro, suprime hierbas adventicias, porque hay algunas plantas digamos, aromáticas, como el romero, digamos, el manzanilla, caléndula y demás, que tienen unos metabolitos secundarios, que son unos terpenos. En español, son unas moléculas orgánicas que crean repelencia, o sea, repelen tanto insectos como ciertas familias de malas hierbas que afectan el cultivo. Otro aspecto es que incrementa el ciclaje de nutrientes o su ciclaje, o sea, hace que el ciclaje de nutrientes sea más equilibrado
O sea, se refiere a que, sigamos, como hago diferente variabilidad de especies aplicadas, básicamente lo que pasa es que hay mayor captación de nutrientes por parte, digamos, de leguminosas, parte nitrógena y otras especies que fijan otros nutrientes. Y adicional, pues la captación va a variar, o sea, van a haber cultivos que extraen menos, extraen más, pero como hay una variabilidad, pues entonces digamos que va a haber un equilibrio en extracción. Entonces, por consiguiente, se mejoran las condiciones de las propiedades químicas y físicas del suelo y no las afecta, o sea, no crea un desequilibrio como lo produce un monocultivo. Ustedes saben, es el caso del arroz. Son cultivos que hacen extracción de nutrientes muy fuertes. Bueno, o la palma. Para producir 25 toneladas de fruto fresco de palma, tengo que aplicar más o menos entre 180 kilogramos de nitrógeno, 125 kilogramos de fósforo, 175 kilogramos de potasio y menores, que la cantidad no es mucha. Pero ¿qué sucede? Como es un policultivo, un monocultivo, y son áreas extensas, muchas áreas, entonces la extracción va a ser muy fuerte. Y lo que sucede hoy día es que los agricultores y demás personas, o sucede y pasa, que a veces los mismos técnicos no hacen valoración de planes de fertilización balanceados. O sea, básicamente, me explico, el agricultor le dice, no, es que yo hace 25 años yo estoy aplicando 3 sacos de urea, 2 de KCL y tanto, pero no debe ser así. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El suelo ha variado, durante ese tiempo hay una variación impresionante con respecto a las propiedades más que todo químicas, o sea, nutricionales. Entonces, lo que sucede es eso, o sea, por parte debemos evaluar las implementaciones de planes de fertilización balanceados y lo podemos hacer por medio de agricultura de precisión, que va asociada a la agricultura ecológica, que es monitoreo de suelos. Básicamente es como un mapeo, es como una radiografía del suelo, el cual nos determina las condiciones iniciales del suelo y cómo se está comportando esos nutrientes en el suelo. Luego les muestro casi al finalizar esa parte para no extenderme. Otra parte se cubren mutuamente, pues son partes básicas entre cultivo a cultivo, dejando zonas no descubiertas y obviamente evitando erosión directa por radiación solar. Y pues obviamente también, como les he dicho, se repite, que pena la redundancia, pues controlan malezas. Entonces, ¿qué tipos de asociación? Esto es importante con lo que les está diciendo. Las asociaciones de cultivos deben ser muy específicas porque no todas las especies son compatibles con otras. ¿Qué pasa? Si hago una mala asociación, voy a crear un problema en ese suelo. Entonces, las asociaciones tienen que ser muy específicas para evitar este tipo de problemas. Pregunta, muchachos, hasta acá, qué pena. ¿O dudas hasta este momento? ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Tranquilo, muchachos. Hablen, por favor. Hay mucho silencio. No, profe. ¿No? No, ninguna hasta el momento. Okay. Entonces, continuamos. Entonces, dentro de las asociaciones de cultivos tenemos varios tipos de cultivos dependiendo del tipo de terreno. El tipo de terreno define el arreglo especial y también, pues, también nos da a entender qué tipo de recursos podemos suministrar al momento de implementarlos. Entonces, esto es una de las asociaciones más comunes que se utilizan de acuerdo o actualmente se utilizan como tal. Entonces, hay asociaciones beneficiosas. ¿Beneficiosas en qué sentido? Cuando hablo de asociaciones beneficiosas, básicamente me dice es que me van a ayudar a conseguir o a atraer algo. En este caso, a fijar. En este sentido hablamos de fijación. ¿Por qué fijación? Como podemos ver, hay una leguminosa. Y ustedes saben que las leguminosas se encargan de hacer la fijación de nitrógeno atmosférico, ya que la tierra tiene un 75% de nitrógeno ambiental. Lo fijan por medio de sus nódulos, o sea, las leguminosas tienen unos nódulos que se infectan en las raíces de las plantas, que son unas bacterias nitrificantes o benéficas, que captan ese nitrógeno, lo consumen por medio del suelo, lo atraen por las raíces y digamos que lo sintetizan para que la planta lo pueda tomar de manera nítrica o en forma amoníacal, dependiendo en cómo se esté sembrando el cultivo. Con respecto a las gramíneas tienen la capacidad de hacer implementación de algunas fuentes de fósforo. Y también en parte ayudan en el caso de evitar pérdida de humedad en el suelo, manteniendo una humedad uniforme dentro del mismo. Entonces, si vemos, esto es una asociación benéfica, o sea, nos aporta algo
directamente a una propiedad específica que nos va a mejorar. Cuando hablamos de asociaciones antiplagas, son asociaciones que básicamente lo que nos hace es, digamos, delimitar esas plagas o disminuir su incidencia. En este caso podemos hablar como en el caso del ají, el tabaco, que son neonicotinoides naturales. Podemos hablar del NIN. Bueno, es una especie de arbórea, pero el NIN es muy bueno, es muy utilizado. Esas especies tienen compuestos orgánicos dentro de su molécula, o sea, dentro de su tejido foliar, los cuales ayudan a reducir esa incidencia, como alelopáticos. O sea, implementación alelopática. Una alelopatía es uso de sustancias uso de sustancias extraídas de tejidos vegetales, las cuales se diluyen y se aplican, creando, ¿qué? Repelencia. Les voy a contar un caso, en el caso del NIN. El extracto de NIN tiene un compuesto que se llama azadiractina. Y la azadiractina es un compuesto que está dentro de su lámina foliar y dentro del fruto. El NIN, yo creo que hay compañeros que viven en Cúcuta, es un árbol que se ve mucho. El NIN, esta azadiractina produce control de una hormona en los insectos que es muy importante, que se llama la ecdisona. Esa hormona es una hormona que hace que el insecto haga su muda. O sea, muda es que haga su cambio o su ciclo, o sea, mude de un estado a otro. Entonces, esta lo que hace es inhibir esa sustancia, esa ecdisona, esa hormona, evitando que el insecto pueda pasar de un estadio a otro. Entonces, básicamente, se reduce su entidad. Otro aspecto es que afecta a la quitina. La quitina es como la piel del insecto, es el material ceroso o químico que tiene el insecto o la cubierta, que lo cubre evitando de que los rayos solares produzcan desecación en ellos, o sea, que los seque o los elimine por radiación solar. Entonces, si vemos, cada especie tiene un aspecto en específico en la parte de asociación antiplagas. Ya con respecto a la parte de asociación de diferentes perjudiciales, hablamos es no asociar especies de las mismas familias. Entonces sucede que si asocio especies de la misma familia, van a tener la misma extracción de nutrientes. Entonces, si yo, digamos, si asimilo tomate con pimentón, tienen casi la misma capacidad de extracción de nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una asociación perjudicial, porque básicamente va a crear ¿qué? La misma extracción y van a competir por ese nutriente. Entonces eso es un antagonismo. Ya casi pasó. Muchachos, dudas, inquietudes hasta acá. Qué pena que estoy un poquito así, por lo que es que estoy en esta reunión también. ¿Dudas? Yo tenía una duda en cuanto a las asociaciones antiplagas. Eso vendría siendo, o sea, digamos que tenemos una explotación de de aguacate, digámoslo así. Y pues en esa misma explotación, en ese mismo cultivo, entonces tenemos que tener ají o nino, o sea, lo podríamos tener como un método ecológico para la dispersión de las plagas como tal. O sea, en sitios, sí, no, como en sitios estratégicos, digámoslo así. Exacto, como barreras. Pueden usarse como barreras, pero no, sí, barreras, entraría dentro de barreras vivas, pero barreras alelopáticas. Pero sucede que se pueden hacer dos opciones de uso. Se puede hacer implementación, como usted está diciendo, en un arreglo especial en el cultivo cercano que reduzca como tal, porque eso está haciendo, o actualmente en España se está implementando ese tipo de actividades. O la otra sería hacer extracción de sus partes, como digamos fruto. ¿Como los aceites? ¿Como aceites? Exacto, maceramiento y diluirlos en agua para hacer la aplicación directa líquida. Exactamente. Pero bueno, entonces la zanahoria, yo no sabía que la zanahoria tenía esa zanahoria y coles. Tienen ciertos, eso se llaman metabolitos secundarios o terpenos primarios y secundarios, los cuales controlan ciertas plagas en específicas. Pero digamos que los más utilizados son como la caizaxina, que la tiene el ají, el tabaco, que son neonicotinoides. ¿Qué hace el neonicotinoide? Que es como un imidacloprid. Básicamente produce afección en el sistema nervioso central del insecto. En el caso de la hoja de tabaco, cuando se hace introducción, o sea, si afecta el sistema nervioso central del insecto, reduzco su capacidad de movilidad y como no se puede movilizar, no puede comer. Entonces lo paraliza, muere por inanición.
en el caso del tabaco. En el caso del NIN, produce daño de la quitina y produce daño en una hormona que la inhibe, que se llama la ecdisona, evitando la muda. Entonces, cada especie tiene un punto específico con respecto al control. Gabriel. Sí, aquí estoy. No, sí, ok, entiendo. Pues me parece muy chévere, no sabía esa parte. Pero entonces los más utilizados son tabaco, ají y nin. De Sí, resto, tabaco, ají, nin y algunos aromáticas como, digamos, caléndula, romero, pero eso depende de la especie, digamos, de plaga que vaya a controlar. Realmente, les voy a ser realista, en el mercado lo que se está usando se llama el extracto de nin. Ese es el más poderoso actualmente, que es el árbol que está abundando ahorita como, eso sería fauna y flora, en la zona o cabeza municipal de Cúcuta. No sé si ustedes han visto que hay demasiados árboles de esos. Hay desaprovechamiento, porque aquí cerca de la Universidad Francisco de Paula Santander hay demasiados. por la Guaymaral, ¿no? Sí, por la Guaymaral, ¿no? Quinta Sí, Oriental. por Quinta Oriental, por ahí Entonces, hay bastantes. les voy a poner un ejemplo. Será tan bueno que ahorita un litro de esto en Bolivia o en Brasil puede valer entre los 12 a los 13 dólares por litro. Vea, pues, y aquí nosotros desaprovechando eso. Bueno, exactamente. Y el extracto de nin es muy fácil de hacerlo. O sea, es básicamente muy fácil. Eso ya tocaría en la última clase, les explico. Entonces, hay que tener en cuenta esas asociaciones. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de asociaciones dependiendo del modelo agroecológico o del modelo del cultivo que vayamos a implementar. Y obviamente también hablamos de cultivos de bulbos, rizomas o raíces profundas que se deben tener cuidado en su asociación, porque también, como les digo, la misma especie, si es de la misma especie, va a crear competencia, porque la extracción de nutrientes de la especie es casi la misma, entonces va a crear entonces lo que es diferentes especies para que las tasas de extracción varíen y no sean las mismas, y de esta manera se mantenga el equilibrio con respecto al suelo. Hablando de agricultura convencional o agricultura dañina, por más decirlo, o sea, la normal, no hace eso. Esto se maneja como policultivo. La normal es convencional, un monocultivo, entonces por eso es que sucede la degradación acelerada de los suelos de manera antropogénica, o sea, por el hombre, por implementación de un mismo cultivo en áreas muy extensas. Eso respecto a la parte de monocultivos. ¿Dudas, muchachos? O sea que la parte de las raíces también, ¿sabes? Eso es ¿qué? Un problema. O sea, lo que está diciendo la profundidad. Lo que estaba leyendo. O sea, asociación, exacto, de acuerdo a la especie de asociación de especies de forma de bulbo, si son de la misma especie, como le digo, todo depende de la especie. Si siembro una misma especie, voy a tener problemas. Todo relacionado, el problema es que aquí hay mala reacción, pero realmente todo se basa con respecto a las asociaciones perjudiciales. Entonces, las asociaciones perjudiciales las están dividiendo en ¿qué? Que no podemos asociar especies de tipo de bulbo o raíz o asociaciones diferentes a velocidad de crecimiento, o sea, dependiendo si es la misma especie en tamaño. Entonces, pero realmente aquí lo que me importa es que ustedes tengan en cuenta que las asociaciones no pueden ser de la misma familia. Eso es lo más importante. Las asociaciones perjudiciales no pueden ser de la misma familia porque, le digo, van a crear antagonismo por competencia de nutrientes, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces tenemos los tres aspectos: asociaciones benéficas que nos ayudan o nos contribuyen al implemento de algo, asociaciones antiplagas que nos reducen la incidencia de plagas como tal, y las asociaciones perjudiciales que son aquellas que no se deben hacer debido al antagonismo entre ellas, o sea, competencia directa entre ellas. Esos son los tres aspectos que se deben tener a la hora de hacer una asociación o tener en cuenta a la hora de implementarla. Profe, o sea, básicamente tendrían todas que tener un proceso simbiótico. ¿Cómo? ¿Todas tendrían que tener un proceso simbiótico? Exactamente, eso se llama simbiosis. Simbiosis es todo aquello proceso que crea sinergia entre un individuo a otro, creando ese beneficio mutuo. Exactamente, eso es simbiosis. Hablando de manera biología general, por decirlo así. Exacto, exactamente. Y simbiosis es que ella me da algo y este me da algo, pero siempre van a estar entre mutuamente dándose una actividad junta, o sea, nunca quitándose, sino aportándose de una a otra, exactamente. Entonces aquí sería lo contrario, o sea, sería un antagonismo, no sería una simbiosis, sino un antagonismo, porque presenta problemas.
Entonces, esos son los 3 aspectos que deben tener en cuenta y fundamentales a la hora de hacer la asociación de cultivos. Entonces, otras características, bueno, las características, como les está diciendo, mejor control, aumenta el rendimiento, mejor distribución de trabajo, contribuye a lograr la mayor cobertura de área cubierta alrededor del suelo, o sea, no va a tener terrenos o áreas destapadas, como lo hablamos en la clase anterior, para evitar erosión del suelo. Extracción, lo que les estoy diciendo, extracción uniforme y estable de los nutrientes, favoreciendo el equilibrio entre propiedades químicas y físicas. Y obviamente, sistemas radiculares distintos, pivotantes y fasciculados. Pivotantes es que son de origen profundos y fasciculados es que son superficiales pero abiertos. ¿Listo? Entonces, eso también ayuda muchísimo a la estructura del suelo o las propiedades físicas del suelo. Y otra importante es la mayor diversidad biológica. O sea, no aumenta la biodiversidad del suelo con respecto a su carga nutricional, pero la parte biológica, sea implementación de bacterias nitrificantes, solubilizadoras de fósforo y así sucesivamente. ¿Dudas? ¿Hay inquietudes acá, muchachos? ¿Dudas, muchachos? Qué pena. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Uy, me va a tocar darles el otro link. Bueno, entonces, ¿cómo asociar un cultivo en el caso de hortalizas? Uy, muchachos, qué pena, me están llamando. Me dan un minuto. Denme un momento, muchachos. Qué pena, me llamaron acá. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? No les había contestado porque estoy dictando complementario en este momento, pero entonces voy a pausar un momentico los... Qué pena. Entonces, básicamente con respecto a la asociación de cultivos o hortalizas, tenemos un aspecto en el cual que en las hortalizas podemos hacer siembras de maíz, ñame o cumo o cualquier otro tipo de especie, como podemos ver, sean cereales, sean bulbos o sea demás. El objeto es crear un manejo agroecológico diverso de acuerdo a su implementación de especies. Volvemos a lo mismo. O sea, asociar cualquier tipo de especie que no crea antagonismo, que sea compatible y que también reduzca plagas y enfermedades con respecto a su asociación. Entonces, el objeto de la asociación se basa en la parte ecológica a eso y lo contrario a la asociación de agricultura convencional, que es básicamente destrucción de zona, fauna y flora, utilización de monocultivos de manera intensiva, fertilizaciones inadecuadas o no balanceadas y pues obviamente, como podemos ver la diferencia es que en este tipo de modelos agrícolas no se hace la implementación adecuada, digamos, de esas asociaciones, sino que son monocultivos. Ya en el caso de la rotación, como les dije, es con el fin de ¿qué? De implementar diferentes familias con diferentes necesidades nutricionales en diferentes etapas o distintos tipos de ciclos. ¿Con el fin de que siempre se va a hablar con el fin de que no se agote, obviamente, nuestro recurso suelo, que es lo más importante? Y por eso se hace esta rotación, para evitar desgaste acelerado y de esta manera, como les digo, cada especie tiene un aporte específico. En el caso, como les había dicho, los de raíz como la zanahoria aporta potasio, los de flor o fruto, fósforo, y los de hoja, en el caso aquí podría entrar las leguminosas como el frijol, aportan nitrógeno. Entonces, como vemos, ¿qué sucede? Al hacer asociación o rotación, vamos a mejorar las propiedades químicas del suelo y vamos a dar un aporte diferente dependiendo del nutriente que querramos que haga falta o sea necesario. Y también por parte hacer rompimiento de ciclos vitales tanto de malezas, enfermedades y plagas. Entonces, con ese fin se hace la implementación de la rotación
cosa que no va dentro de la agricultura ecológica, dentro de la agricultura convencional, ya que, pues, obviamente, estos no hacen implementación correcta de los mismos, sino que siempre es la misma especie durante determinado tiempo, repetitivamente. No se preguntan, muchachos, hasta acá. Bueno, entonces, ¿cómo se rota un cultivo? Básicamente se rota de manera sistemática. O sea, ¿qué entienden ustedes por sistematizar o de manera sistemática? ¿Alguien que me quiera decir? Sistemática es como un proceso, ¿sí? Exactamente, ¿Los profe. pasos? Exacto. Cuando hablamos de un proceso de implementación sistemático, es la implementación de un rubro de manera organizada. O sea, tiene un orden específico dependiendo de lo que vaya a implementar. En el caso agrícola es que un orden específico en ese sentido significa que aquí de pronto sembré un cereal, cambia una cruciferácea, cambia otra hortaliza, así sucesivamente. Entonces, básicamente, la implementación sistemática es identificar qué especie apliqué por primera vez. O sea, nunca se puede repetir. O sea, que significa que es sistemático es que no puede haber repetición de la misma especie que se implementó al inicio. O sea, debe variar. Significa que si aquí empecé con arroz, aquí con cebada, aquí con soya y acá con quinoa, cuando llegue a este punto acá, no puedo volver a implementar cebada porque en el primer ciclo que hice, apliqué cebada, entonces tiene que ser la especie, la última especie implementada y así, o sea, se rota, pero nunca se encuentran entre sí, por lo mismo y tanto. Entonces, obviamente, se hace de manera sistemática con el fin de lo mismo, mantener productividad, mantener fertilidad del suelo y, obviamente, no hacer degradación acelerada, mejor mineralización de materia orgánica, baja extracción de nutrientes y conservación del suelo. Entonces, eso, y de esta manera se rota un cultivo, de manera sistemática. ¿Eso cómo se organiza? Pues hay dos maneras de implementarlas. La manera sistemática puede ser que si yo tengo un área muy pequeña, solo siembro ese cultivo por temporada, o la otra sería que si tengo un área muy extensa, pues lo que hago es sembrar las especies de diferentes tipos en zonas no aledañas, sino un poquito más alejadas y identificarlas o darles un monitoreo, dependiendo de lo que vaya a sembrar. Entonces, así es como en realidad se rotaría un cultivo. ¿Dudas, muchachos? En esa parte, pues yo tengo una duda en lo de la hectárea cuando es muy grande. Entonces usted dice que sembrar o sea, las diferentes especies, digámoslo así, en diferentes lugares, o sea, alejadas. O sea, alejadas, ambiguos en el sentido, no pues dispersas, como, o sea, que tiene que haber una dispersión entre especies, o sea, no sembrar especies, digamos, si voy a sembrar aquí cebada y quinoa, no que a 100 metros tenga la cebada y quinoa ahí pegadita, no, o sea, tratar de darle una distancia, ¿cómo la podía dividir? Implementando un cultivo permanente, dándole ese espacio, entonces ese espacio lo aprovecho para implementar un cultivo permanente, entonces intercalo, o sea, haciendo intercalamiento, si es un área muy grande. Okay. Ya en el caso, si es un área muy pequeña, entonces lo que hago es determinar qué fue mi primera cosecha, cuál es la siguiente especie que voy a implementar y así sucesivamente, pero nunca repetir, cuando vaya a volver a hacer el ciclo, repetir la misma especie que implementé por primera vez. Eso si el área es una sola área de trabajo, pero cuando es un área amplia se hace intercalamiento. O sea, una especie aquí, una especie acá y en el medio, para darle continuidad a otras especies, digamos, transitorias, pongo un permanente y así sucesivamente, con el fin de que haya una variabilidad o una biodiversidad, o sea, haya diferentes tipos de especies y no se repitan como tal. Y todo eso en una misma hectárea, digámoslo así. Exactamente, se puede hacer. Bueno, básicamente en eso consiste la agricultura ecológica, que se haga esa implementación, con el fin de que todo se requiere al suelo, o sea, con el fin de conservar el suelo, que es lo que nos importa en este momento. Entonces, básicamente, se haría eso de esa manera, digamos, en una zona agrícola que sea amplia. En una zona agrícola pequeña, pues hago un modelo sistemático, cambiando la especie, dependiendo la campaña o dependiendo la época de cosecha, y que haya implementar, pero que no se repitan cuando vaya a pasar de un ciclo a otro.
Es todo. Cuando tengo un área, solo un área de trabajo, un área extensa, pues hago intercalamiento. Vamos a sacar, muchachos. Quedan minuto y medio. Ya les comparto el otro listo. Denme un minuto y ya se los comparto el WhatsApp, por favor. ¿Listo?